Como venimos acostumbrados a entender, la siguiente época en la historia supone un desarrollo y un cambio de todo lo que había existido en la anterior etapa. Bien sea por el cambio de presentación de las obras, por los ideales del nuevo movimiento que se desarrolla, o bien porque se avanza tanto en las técnicas y se ofrece al observador algo novedoso con tintes de antaño. En esta ocasión estamos ante un periodo una vez más novedoso, el barroco, en el cual, como en épocas anteriores, se rompen algunos principios de la etapa predecesora, en este caso el clasicismo del arte renacentista. Para empezar y ofrecer características de este nuevo movimiento artístico, hay que hacer referencia a las decoraciones tan recargadas, donde se quiebran los ideales de proporción y equilibrio, generalizándose por otra parte el artificio y la desmesura. Es un arte de la apariencia, con una expresión escénica y teatral que hace honor a su premisa, de lo que parece ser que es. De hecho, estudios contemporáneos afirman que las pinturas, por ejemplo, tenían tanta expresividad debido al uso de diferentes inventos que utilizaban la luz para ayudar a los artistas así a realizar sus obras, como por ejemplo la cámara clara y la cámara oscura. Y por otra parte, ayudándose de la geometría, se utilizaba el velo albertino, que permitía hacer una reproducción exacta de lo que el artista quería pintar en ese momento. Se refleja en el arte la época en la que se estaba desarrollando este movimiento, la cual vendrá marcada por hechos muy importantes. En primer lugar, la ruptura entre católicos y protestantes, y por otro lado, el predominio de las monarquías absolutas. Otra vez, hay una característica en común a los estilos artísticos anteriores. Hay una persona, o una familia, o bien una entidad, que es la que patrocina a los pintores, a modo de mecenas, dándole así la posibilidad de dar a conocer su obra, y con un afán propagandístico tan característico de esta época. Por lo tanto, en el arte se encontraba el mejor vehículo de difusión, convirtiendo así las obras artísticas en perfectos anuncios. Parecido a lo que utilizan hoy en día para vendernos un producto. El mero hecho de que un rey o un papa aparecieran pintados por un artista de renombre hacía que se les conociera y así obtuviera mucha más fama. Así la iglesia, los políticos, en este caso los reyes y los válidos de la época, utilizaban este método para darse a conocer. Italia, como siempre, mantiene un liderazgo artístico, siendo una referencia de primer orden, con artistas como Caravaggio, y posteriormente tiene una expansión hacia las diferentes partes de Europa. Así, y por la fama propagandística que adquiere, el arte se convierte en un arma arrojadiza entre los católicos y los protestantes, que en ese momento estaban teniendo un montón de disputas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también se convirtió en un argumento político. Entonces, centrémonos en las diferentes manifestaciones de la época. En primer lugar, la arquitectura. La arquitectura tuvo una evolución hasta en la construcción de los edificios. Una vez más con un carácter propagandístico, con una concepción espacial unitaria. Estaban sumamente decorados, yo diría un poco recargados, a mi gusto, donde la pintura y la escultura son primordiales. Destacarán las plantas centralizadas, que como bien indica su nombre, cogen y centran todo en un punto, de tal manera que es el espectador el que se encuentra en ese centro, y se encuentra dentro de todo ese espacio. ¿Cómo se conseguía esto? Bueno, pues puede ser o bien por la luz, porque eran espacios con mucha iluminación, o por la construcción de cúpulas, y con como ya he dicho anteriormente, con un gran recargo de decorados. La arquitectura, así, trata de integrar la escenografía, captando la atención y jugando siempre con la tensión y la atención del espectador. Como artistas arquitectónicos tenemos a Bernini y a Borromini, ambos italianos. Uno de los mejores ejemplos del barroco podía ser el Palacio de Versalles,
el cual deja atónitos a todos los que lo visitan. Yo he estado allí y realmente tuve una sensación de agobio bastante impresionante. La imagen que más recuerdo y lo que más me impactó fue en la entrada, la gran cantidad de decoración dorada que había, y después, más adentro, la sala de los espejos, que se suponía que era así para crear mayor espaciosidad, y el mero hecho de estar allí junto a todos los turistas que se acumulan a la vez en la misma estancia realmente es agobiante. Sin embargo, luego cuando salí a los jardines tienen un toque refinado, con gran extensión, buscando lo más exclusivo a la hora de modelar las plantas. La escultura española, bueno, ahora vamos a pasar a la escultura. En cuanto a la escultura, la española y la francesa destacan junto al arte italiano de Bernini. Esta forma artística una vez más parte de Italia y después se difunde al resto del mundo. Es una escultura dinámica, a base de composiciones abiertas y agitadas, y normalmente tienen telas con gran movimiento. Utilizan diferentes materiales de piedra, mármol, mármol rojo, mármol blanco, etc., para dar sensación de paños en movimiento, bastante característicos, con unas arrugas y con unos pliegues con bastantes oquedades, que dan bastante realismo a lo que es la escultura en sí. Es una escultura dinámica, a base de composiciones abiertas y agitadas, y telas con gran movimiento. La escultura y la arquitectura en esta época van de la mano, ya que, como he explicado anteriormente, la última se convierte en escenario de la primera, es decir, la escultura tiene que estar presente en todos los monumentos y edificios que existen. En lo referente a España, he de señalar la gran importancia de la imaginería, las tallas en madera, como es el caso de los pasos de Semana Santa, con una interpretación teatral escénica, el cual la Iglesia utiliza una vez más para dar a conocer la historia, en el caso de España, la historia cristiana reflejada en la Biblia. ¿Y cómo lo hacen? Por diferentes pasajes, por ejemplo, un paso de la Última Cena, etc. Por último, he de hacer referencia a la pintura, la cual tiene una riqueza impresionante. Destaca en Italia Caravaggio, pero en España tenemos artistas de gran interés, como es el caso de Rivera, de Zurbarán, de Murillo y, como no, del gran Velázquez, que es un artista sevillano, alumno de Pacheco, que destacó por su refinada técnica y por sus influencias italianas. Jugaba con la luz, como era tan común en esa época. Era un gran pensador, ya que siempre que pintaba tenía que tener un esquema mental perfecto en su cabeza antes de llevarla a cabo. Cabe señalar que incluso Dalí y Picasso admiraban su obra. Las Meninas y La rendición de Breda o Los borrachos son algunas de sus obras pictóricas más importantes. En la pintura de esta época es característico un marcado tenebrismo y un naturalismo pictórico, tratando la luz en el primero y en el segundo representando siempre la pintura en el contexto del pintor. La forma de pintar es con pinceladas abiertas, destacando así el color sobre el dibujo. Se pintaba sobre diferentes temas, por ejemplo, religión, mitología, se hacían bodegones, paisajes y los tan conocidos retratos. Y más que nada, como conclusión, decir que esta fue una época de grandes avances artísticos, pero por otra parte se utilizaban grandes cantidades de dinero para realizar las infraestructuras y las obras artísticas que eran gestionadas. Este dinero era gestionado a su vez por los de siempre. ¿Por quién? Por la Iglesia, por la monarquía y ahora por la burguesía, siendo ahora más que nunca utilizado como una moneda de promoción y de ostentación. Quien era capaz de tener una obra, yo puedo decir que se convertía así en una persona bastante importante.